Bueno, mis hermanos, vamos a abrir entonces nuestra Biblia hoy día en Génesis capítulo 6. Vamos solamente a ver los primeros 8 versículos hoy día, pero van a ser más que suficientes ya para este día. La semana pasada, ¿cierto? Al terminar el capítulo 5, nosotros vimos que eh, bueno, la maldad está creciendo, eso es evidente, lo hemos visto después de la caída del hombre, cómo ha ido exponencialmente creciendo la maldad entre los hombres. Vimos que la humanidad empezó a multiplicarse, vimos la triste realidad de que las personas empezaron a morir, algo que nos confirma que el pecado entró al mundo. Pero también vimos que hubo una esperanza, ¿cierto?, en la persona de Enoc, quien se nos dice que anduvo con Dios, caminó con Dios, y el Señor se lo llevó, ¿verdad? Dándonos una imagen adelantada y profética de lo que va a ser el rapto de la iglesia. La iglesia que camina con Jesús va a ser la raptada también. Y en el capítulo 6 es un capítulo bastante importante, es crucial. No solo por la historia que nos cuenta, porque todos sabemos la historia del arca, a lo mejor incluso en una escuela dominical por ahí de chiquitito nos enseñaron el arca de Noé, y más de alguna vez pintamos el arca, ¿ya? Sino más que nada porque la época de Noé es un reflejo de lo que también es nuestro mundo hoy día. De hecho, Jesús en Mateo 24, 37 al 39 nos dice que serán los días como los días de Noé en nuestros días, ¿no? En que la gente va a seguir viviendo sus vidas de tal manera que es como si no existiera Dios, como si Dios no fuera a regresar. La gente vivía sus vidas como si las cosas iban a seguir exactamente igual siempre, en un status quo, ¿no? Entonces, las características espirituales y morales de Génesis 6 son las mismas que nosotros vamos a encontrar previo al regreso de Cristo también hoy día, ¿ya? Así que es un capítulo importante, es un capítulo también que, que ha sido objeto de burla de muchas personas que se llaman a sí mismos críticos, que no sé quién los nombró como críticos, pero se nombran críticos, ¿no? Diciendo que en realidad esto es una fábula, esto es una historia que no existe, que no es real, pero científicamente nosotros sabemos que el diluvio universal tiene mucha evidencia, pero mucha evidencia, ¿no? Eh, Vemos nosotros claramente la evidencia es muy fácil, de hecho aquí mismo en la cordillera nuestra que tenemos tan imponente, si tú encuentras una marca ahí en la piedra de un molusco arriba, tú dices, ¿qué hace este molusco arriba en la cordillera, en una montaña pegado ahí? Obviamente hay evidencia científica de que todo fue cubierto por el agua, ¿ya? Pero no estamos para pruebas científicas, estamos para ver qué el Señor tiene para nosotros, hablarnos de su corazón y de cómo Él es. Porque ese es el objetivo de abrir la Biblia, por lo menos para mí, es que podamos conocer un poco más al Señor, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver en los primeros 4 versículos es la corrupción de la humanidad y el yugo desigual. Vamos a ver qué se trata esto, ¿ya? Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí
es que ya la Tierra manifiesta una explosión demográfica importante, es decir, se empieza a multiplicar el ser humano. Hay cada vez una mayor cantidad de gente y logra el hombre reproducirse de tal manera que empieza a llenar los espacios de la Tierra poco a poco. Se empiezan a conocer los primeros asentamientos, las primeras ciudades. Ya recordamos a Caín, que él construyó una ciudad con todos sus descendientes, que eso empezó a crecer, que ya por esta época ya se trabajaba el bronce, el hierro, existían instrumentos musicales, recuerden bien eso, había ganados de animales, o sea, ya había una cierta producción, ¿no? Estaba la agricultura también, se producía la tierra, ya se estaban estableciendo clanes, la gente estaba uniéndose y trabajando junta, edificando lugares similares a asentamientos o ciudades, es decir, empezó toda una explosión demográfica importante. Y en medio de toda esta explosión demográfica, cuando empieza a multiplicarse las personas, hay un detalle que es súper importante en el versículo 2 y que nos menciona que hubo un grupo identificado como los hijos de Dios, comillas, que empezaron a ver la belleza de los hijos de los hombres. Comenzaron a elegir a las más hermosas y quisieron de alguna manera relacionarse con estas mujeres porque les parecían muy atractivas, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con uno de los pasajes más misteriosos de la Biblia que produce un gran debate en gente que le gusta debatir. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Y quiénes son estas hijas de los hombres? Bueno, en el Antiguo Testamento el término hijos de Dios es Benai Elohim, para referirse a los ángeles. Lo vemos en Job, por ejemplo. En Job capítulo 1, versículo 6, dice que un día los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y entre medio de todos esos hijos de Dios, Satanás también vino a presentarse entre ellos. O sea, el término hijos de Dios aquí no está en referencia a los hijos de Dios por haber creído en Dios, los que siguen a Jesucristo, sino este término está relacionado con criaturas de Dios, como los ángeles, y en Job nos dice que todas estas personas, todos estos seres se presentan delante de Dios para rendir cuenta, incluso el propio Satanás. Satanás no se manda solo. Vino Satanás, ¿cierto?, delante del Señor, se tuvo que presentar delante de Él. Y es bueno saber eso porque el Señor tiene el dominio, el poder y el control sobre todas las cosas, incluso Satanás está bajo su dominio. ¿Ah? Entonces, aunque para nuestra mente resulte súper difícil creerlo o entenderlo, cómo es esta cohabitación entre ángeles caídos y mujeres humanas, el apóstol Pedro y Judas nos confirman que hubo un grupo de ángeles que cruzó el límite de lo prohibido, cruzó su propio límite celestial y cometieron estos actos con estas hijas de los hombres que eran humanas, ¿no? En el fondo, y hablando claro, los hijos de Dios son ángeles que abandonaron su tarea, su creador, para venir y mezclarse con mujeres aquí en la tierra. Quiero que podamos leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Nos dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, ¿ya? Judas, que es un libro del Nuevo Testamento, no es Judas Iscariote. El Judas que escribió este libro es hermano de Santiago o Jacobo y medio hermano de Jesús.
nos da un pasaje bien interesante en Judas 1. Bueno, Judas tiene un solo capítulo, ¿no? 6 al 7. Dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellos se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces, más explícito es Judas, ¿no?, en mostrarnos esta realidad. Hubo una unión entre ángeles que abandonaron su llamado, como dice Judas, abandonaron su morada legítima, su posición, abandonaron todo esto, no conservaron su señorío original. ¿Cuál es su señorío original? Que Dios era el Señor, Jesucristo era el Señor, sino que ellos despreciaron eso, abandonaron su morada legítima, que era el cielo, el reino celestial, y fueron expulsados, fueron echados, y de alguna manera se unieron sexualmente con estas mujeres. Ahora uno puede decir, pero pastor, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue posible eso? Si estamos hablando de agua y aceite, porque mundo espiritual, por otro lado los humanos. Bueno, hubo muchos ángeles en la Biblia, que muchos ni siquiera sabían que eran ángeles porque los veían como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue María Magdalena al sepulcro y vio a uno sentado ahí en la piedra, ella no identificó que era un ángel, le habló como a cualquier ser humano, como cualquier hombre. Es decir, un ángel puede, evidentemente, adquirir una forma humana de alguna manera, ¿no? Muchos dicen que hospedaron ángeles sin saberlo. Entonces, ¿cómo sé que no es un ángel el que tengo en la casa? Bueno, no me doy cuenta porque es un hombre, una persona. Obviamente uno comparte con una persona normal. Cuando iba a venir el castigo sobre Sodoma y Gomorra, estaba Lot, ¿se acuerdan ustedes allí? También le visitaron ángeles y él los hospedó, y parecían tan hombres que todos los inmorales de la ciudad se agolparon a la casa de Lot para decirle: hey, queremos conocer a tus nuevos amigos. Bueno, no precisamente para saludarlos, ¿ah? Era para otra cosa. Pero ellos, ¿se fijan? Eran personas, o sea, se veían como humanos. Entonces no es descabellado pensar que evidentemente para concretar su inmoralidad y su pecado y su deseo, tomaron esa forma humana y entonces de alguna manera tuvieron esta relación con estas mujeres, ¿ya? Entonces, no es descabellado pensar esto. También siempre las culturas, no sé si se han dado cuenta, pero la espiritualidad, entre comillas, siempre está obligada al ocultismo, satanismo y sexualidad. Vean todas las culturas antiguas, todas, incluso hasta nuestro tiempo. ¿Se acuerdan en Grecia, ¿no?, Roma y todos los demás? Todos los cultos paganos, ¿qué incluía dentro de todas sus ceremonias? Aparte del ocultismo, aparte de todo lo oscuro y lo satánico de esas ceremonias, incluía relaciones sexuales y orgías sexuales de larga data, día y noche, y era un asunto que era real. Entonces uno dice, aquí hay algo. Evidentemente hay algo. Entonces, ¿es posible hacer esto? Sí es posible. ¿Es posible que haya sucedido? Absolutamente. Están todas las condiciones para que se diera. Entonces, uno dice, ¿por qué pasó eso? ¿Cuál es la finalidad de eso? Bueno, hay una promesa en Génesis 3:15 de un Salvador. Nunca olvidemos eso. Nunca olvidemos eso. El Génesis traza la línea del Salvador por todo el Antiguo Testamento hasta llegar a la aparición de Cristo. Dios traza la genealogía. Ahí está. Dios quiere cumplir la promesa. Que el hombre pudiera, que Jesús fuera hombre, pero sin intervención de hombre. Entonces, una mujer virgen iba a concebir del Espíritu Santo. Pero Satanás quiere interponerse en eso. Y en toda la Biblia vemos que Satanás quiere interponerse de alguna manera en eso. Lo que quiere hacer Satanás es corromper genéticamente a la raza humana para impedir que el Mesías pudiera nacer de una línea pura humana. Porque si los hijos de esta mezcla no eran 100% hombres, ¿se fija? Había una modificación genética importante
porque había divinidad de por medio. Entonces nos dice, no tiene que ser hombre 100%. Jesús tenía que ser hombre 100%, sin mezcla de nada. No le servía esta línea al Señor. Y Satanás ahí, atacando la genética, atacando la pureza del hombre y su genética para impedir que el Mesías no fuera 100% hombre, porque si no es 100% hombre no puede ser el Salvador del mundo, porque tenía que identificarse como un hombre en 100%. Jesús fue un 100% hombre y Jesús fue un 100% Dios, no un 50 y un 50. ¿Ya? No es mitad y mitad, fue 100% uno y 100% lo otro. Eso es súper importante. Él fue un hombre en un 100%. Porque si no fuera un hombre por un 100%, no podría habernos salvado. Porque necesitaba ese sacrificio, que Él fuera un hombre en un 100%. Entonces, puede llegar a ser un misterio. Para algunos es un misterio. Para mí está muy claro. Satanás quiere corromper al hombre. De aquí salen gigantes. De hecho, más adelante en la historia también se ven gigantes. Es probable que sea una raza que quedó en la tierra por una buena cantidad de años. Muy probable Goliat haya sido uno de estos descendientes. ¿Recuerdan ustedes que cuando Israel fue a ver la tierra prometida, también había gigantes y vieron gigantes? Y vuelvo a insistir, es muy probable que hayan sido también todavía descendientes de estas personas. ¿Ya? Ahora, obviamente, con el tiempo, ya ellos sucumbieron, pero lo importante aquí es que hay un principio espiritual importante para nosotros, porque uno puede decir, ¿qué enseñanza yo puedo llegar a sacar de esto? Que obviamente cuando yo como hijo de Dios intento mezclarme, la mezcla siempre trae corrupción, siempre. O sea, Dios siempre nos ha advertido a nosotros, su pueblo, de guardarnos, de mezclarnos con este mundo, de mezclarnos en yugo desigual. Y esto ha sido un asunto desde siempre. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en los días del sacerdote Esdras, el pueblo cometió un pecado similar. Ellos se mezclaron. Dice Esdras 9:2 que tomaron mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se había mezclado con los pueblos de la tierra. La orden de Dios a Israel era mantener la pureza, pero ellos se contaminaron con otros pueblos. Entonces uno piensa, bueno, pero eso fue antes. Hoy día es lo mismo. Cuando nosotros como cristianos decidimos unirnos con el mundo, en intimidad con el mundo, ya sea un matrimonio, en negocios, en convicciones, el resultado siempre será el mismo: decadencia espiritual. Decadencia espiritual. Por eso Pablo es tan enfático en 2 Corintios 6:14. En 2 Corintios 6:14 Pablo dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Muchos dicen, ese es para el matrimonio, es para la vida en general. En general. Unirnos, es decir, tener comunión. No está hablando de que no voy a hablarle a las personas que no conocen a Cristo. No dice que nosotros debemos de separarnos y apartarnos y no saludar a las personas que no conocen a Jesucristo, no dirigirles la palabra. No se trata de eso. Es un asunto de corazón, de no compartir lo mismo, de comunión. Pablo dice que nosotros no debemos estar unidos en yugo desigual con los incrédulos porque sencillamente la justicia no tiene ninguna asociación con la iniquidad. La luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas, no tienen nada en común. Entonces, obviamente, lo que está pasando aquí es que este es un principio bíblico importante que rige toda la Biblia, y es que nosotros debemos mantenernos separados para el Señor, guardar nuestro corazón y nuestra comunión con Él, no transar en nuestras convicciones con Cristo, no transar esas convicciones con el mundo. No significa que yo me voy a retraer y no voy a compartir con el mundo. Una vez más, les digo eso. Pero tiene que ver con que tengo que tener claras mis convicciones personales. Tengo que tener claro que mi comunión debe ser con Cristo. Y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, como dice la Escritura. ¿Verdad? Mantenernos siempre nuestro corazón guardado. Jesús no fue un hombre que se haya excluido de los espacios de los pecadores.
Jesús fue alguien que nos mostró que es posible mantener la comunión con el Padre, es posible mantener una comunión estrecha con el Padre sin transar y a la vez mantenerse en un lugar con pecadores. Jesús nos mostró muy bien eso. Él fue a cenar con gente que nadie cenaba, él estuvo en fiestas de publicanos y pecadores, pero él guardó siempre su corazón. Porque te digo algo, no es el espacio el problema, es mi corazón el problema. Entonces, algunos cristianos son más estrictos que la propia Biblia. Dicen, a este lugar no tienes que ir, a este otro tampoco tienes que ir. Y no se trata de qué lugar puedo ir o no, sino dónde está mi corazón, con quién tengo comunión. Jesús tenía una total comunión con su Padre y no tenía problema para estar en un lugar, en una fiesta con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque él tenía una estrecha comunión con su Padre y él guardó su corazón íntegro en esos espacios. Su interés era que esa gente pudiera conocerle realmente. Entonces, hay un principio importante en estos pasajes y es que, bueno, hay un acontecimiento con estos ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, sale una mezcla rara de todo esto, amenaza la genética humana, por supuesto que sí, pero es importante un principio y es que nosotros como cristianos estamos llamados a tener comunión con el Señor y a guardar nuestra comunión con el Señor. Y cuando vamos a hacer un negocio, cuando vamos a emprender algo que a veces uno dice, bueno, yo tengo mi mente de cristiano, pero de repente hago un negocio con alguien que no tiene temor de Dios, realmente eso va a ser un problema, porque no tienes ninguna confianza con alguien que no tenga a Cristo en su corazón. ¿Cómo él va a responder? ¿Va a responder? ¿Le va a interesar lo mismo que a ti? ¿Le van a buscar lo mismo que tú? No sé. Entonces, necesito pensar esas cosas, ¿ya? Obviamente, ¿para qué decir en un matrimonio? O sea, si alguien se va a casar, es soltero, es un cristiano, es alguien que quiere guardar su comunión con el Señor, obviamente él está claramente en comunión con el Señor, pero si tú estás por casarte y buscas a alguien que no tiene temor de Dios, que no está en comunión con Dios, entonces van a siempre haber un conflicto en eso. Toda tu vida va a haber un conflicto con eso. Uno va a querer ir a un lado, el otro va a querer ir al otro. Uno va a tirar para la escritura, va a querer hacer las cosas como conforme al Señor, va a querer agradar al Señor, la otra no lo va a querer hacer. Y ahí van a estar todo el tiempo. Es un consejo que el Pablo nos da, que no hay asociación, nos quiere evitar esos problemas. Nunca las mezclas han sido buenas. Espiritualmente mezclarse y mezclar doctrinas, mezclar la Biblia con algo más, mezclar mi corazón, mezclarlo con el paganismo, toda mezcla trae consecuencias y problemas. Por eso es que tenemos que ser y tener un corazón puro y solo creer en la palabra de Dios, no mezclar con creencias que no están en la Biblia, sino simplemente ir a la Biblia. ¿Ya? Eso es un principio importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó después de esto entonces? Empezó a suceder esto y el verso 3 vemos nosotros la maldad y el dolor, la maldad y a la vez vemos el dolor de Dios. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron hijos. Estos son héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Familia, hay una realidad que necesitamos comprender. Dios permitió que el ser humano
no permitió y no quiere permitir que el ser humano permanezca en un estado de rebeldía de manera indefinida. Pero existe un punto de no retorno en nuestro rechazo hacia Él. Su gracia nos atrae, pero no nos va a rogar para siempre. Hay una línea donde Él determina decir, ¿sabes qué? No más. Y eso es lo que dice aquí. El Señor dijo, mi espíritu no va a luchar con el hombre para siempre. Es decir, ¿saben qué? Quiero salvar al hombre, pero yo no lo voy a molestar más si Él no quiere. Yo lo quiero salvar. Quiero que el hombre se salve. Pero esto no va a ser para siempre. Su gracia va a tener un límite de alguna manera. Va a haber un tiempo de gracia para las personas, pero un día esa puerta se va a cerrar. Entonces, esta es la mayor razón que tenemos para decidir acercarnos a Jesús hoy mismo y sin esperar a un mañana, porque el único tiempo seguro que Dios nos ha dado es hoy día, el presente. Y por eso nosotros tenemos que tomar decisiones en el presente. Entonces, el Señor no va a luchar su espíritu contra el hombre por siempre. Le va a dar un límite de tiempo. Ahora, ¿cuál va a ser el límite de tiempo que el Señor le va a dar a la generación de Génesis 6? 120 años. No está hablando de la edad de la gente, está hablando del tiempo que le va a dar tras el anuncio. Era el tiempo de gracia antes del juicio. 120 años de gracia, de esta advertencia. Después de esta advertencia, 120 años de gracia antes que venga el juicio del diluvio. Entonces, el Espíritu Santo, familia, es quien convence de pecado, y durante esos 120 años Dios estuvo tocando la puerta de esa generación. Dios estuvo llamándolos, el Espíritu Santo estuvo ahí contendiendo, golpeando, pero no va a ser para siempre. Entonces, lamentablemente el diagnóstico que Dios hace del corazón humano es bastante fuerte. El diagnóstico es que toda la intención de los pensamientos del corazón del hombre era solo siempre hacer el mal. Ahora, Dios es amor, estamos absolutamente de acuerdo, pero también es justo. Y como es justo, la ley de la siembra y la cosecha siempre se va a manifestar. Pablo dijo en Gálatas 6:7 que de nadie se burla de Dios, ¿cierto? Que si nosotros, el hombre, lo que ciega es lo que finalmente va, o lo que siembra es lo que finalmente va a cegar, ¿no? Si sembramos para la carne, si constantemente sembramos para nuestra carne, vamos a cegar corrupción, pecado. En cambio, si nosotros alimentamos y sembramos para el Espíritu, también eso producirá una buena cosecha. Entonces, Dios no va a pelear con nosotros por toda la vida. O sea, Dios va a dar oportunidades al mundo, Dios va a dar oportunidades a la gente, pero no va a ser para siempre esas oportunidades. Se van a ir cerrando esas puertas de oportunidades si nosotros no las vamos aprovechando, si el hombre no las va aprovechando. 120 años a partir de este aviso tiene la humanidad para ponerse a cuentas con el Señor. Y llegamos a una de las declaraciones, yo creo, más tristes y más conmovedoras de la Biblia, que a mí me habla mucho del corazón de Dios. Dice el verso 6, y sintió tristeza en su corazón. ¿Y sabes por qué esto me muestra el corazón de Dios? Porque a veces nosotros pensamos que Dios es como un juez frío y distante. Lo vemos que no se preocupa de nada, que está ahí sentado. Es santo, sí, es santo, pero le importa el hombre, y mucho, y mucho.
Él siente un dolor profundo por nuestra rebelión. Nuestro pecado no solamente quiebra la ley y rompe nuestra comunión con Dios. Además de eso, nuestro pecado rompe el corazón de Dios. Yo quiero que eso lo entendamos, familia, porque a veces pensamos que solamente, bueno, si yo peco y yo estoy en pecado, bueno, Dios se molesta. Y sí, porque el pecado le molesta, pero Dios, más que molestarse, nos está mostrando aquí que no solamente se molesta, no lo vemos molesto, lo vemos triste. Cambiemos nuestra visión de Dios. Míralo como lo que nos está mostrando esto de lo que Dios es. Mira el corazón de Dios. No está enojado con el hombre, está triste, que es diferente. Está triste porque está observando la rebelión del hombre. Porque nuestra rebelión ha roto el corazón de Dios. Porque Él nos ama y desea tener una relación con nosotros. Así que tenemos un Dios entristeciéndose realmente por la dureza del corazón del hombre. Ahora, ¿sabes que nosotros hoy día como cristianos también podemos entristecer el corazón de Dios y su espíritu? Efesios 4:30 nos dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. También nosotros como cristianos podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo lo podemos entristecer? Cuando nosotros decidimos vivir y hacer nuestra propia voluntad sin tomar en cuenta el testimonio del Espíritu, que es la palabra de Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios nos está diciendo, hablando a nuestro oído y a nuestro corazón. De esa manera nosotros podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo porque no estamos siguiendo la guía de Él, no lo estamos siguiendo, no lo estamos escuchando, no lo estamos alimentando. Alimentamos más nuestra carne que al Espíritu. La Biblia nos dice que la carne y el Espíritu están en una constante, están totalmente opuestos entre sí. Y cuando yo hablo de los deseos de la carne, o cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, no nos imaginemos, por favor, los típicos pecados como el adulterio, la fornicación. No. La carne es todo aquello que no proviene de Dios. Todo, cualquier cosa. Los celos es carne. Divisiones son carne. Todo eso es carne. Hacer las cosas a mi manera es carne. Incluso puedo hacer cosas buenas, pero carne. O sea, voy a ir a la iglesia, pero puedo hacerlo en la carne. En cambio, el Espíritu Santo, cuando yo voy, porque tengo el Espíritu el que me lleva, ¿no? El Espíritu Santo el que produce en mí eso, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo se contrista y también lo podemos entristecer cuando nosotros no seguimos su consejo y su guía. Y acá está pasando eso. Dios está triste. Dios ha visto la corrupción humana. El hombre está provocando a Dios en su santidad. Pero nunca olvidemos, es su corazón el que le duele. Ahora, Él tiene que actuar de acuerdo a su santidad, como lo exige su santidad. Y Él va a pronunciar una sentencia. Borraré de la superficie de la tierra al hombre. Hay una sentencia. Porque es un Dios santo. Le duele. A veces nosotros pensamos que Dios está disfrutando tanto este momento. Les voy a mandar un diluvio y así muy feliz de la vida. No fue así. Todo lo que Dios hace y lo que va a hacer y lo que hemos visto en Temuco en Apocalipsis, todas esas cosas, evidentemente tienen un dejo dulce, pero amargo a la vez.
Vemos el corazón de Dios que siempre está abierto a salvar al hombre, siempre está abierto a tener una comunión con Él. Pero el hombre, de continuamente pensando el mal, y Él dice, mira, no voy a pelear contigo para siempre. Si tú quieres seguir tu propio camino, sígalo. Llega un momento en que Dios dice, ok, si tú quieres seguir tu camino a la condenación, síguelo. Pero el deseo de Dios en su corazón es que el hombre se salve. Por eso le provoca tanto dolor que las personas estén pensando y haciendo de continuo el mal. Ahora, hay un pero. Como cada pero en la Biblia, es un pero que indica esperanza y cambio. El pero del verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Familia, yo creo que este es uno de los tesoros más grandes de todo el Antiguo Testamento. Vemos un mundo hundido en la depravación. Vemos un mundo que Dios acaba de decir que el corazón del hombre es pensar continuamente en el mal. Vemos que eso va a requerir de que Dios actúe y traiga destrucción. El panorama es negro, pero negro. Pero en medio de la oscuridad absoluta aparece una de las conjunciones más hermosas de la Biblia, y que en toda la Biblia, cuando está esa conjunción, nos indica algo importante. El pero. Y no solo pero, el pero Dios. Pero Dios. Siempre estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, en su misericordia, nos salvó. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra aquí, gracia, es aquí en este pasaje. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La palabra gracia en el hebreo es chen, en el hebreo original. ¿Y qué significa gracia? Simplemente es favor inmerecido. Es Dios dándonos algo que que yo no tengo ni gané y ni podría ganar. Algo por lo cual nosotros no trabajamos ni nos merecíamos. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Porque uno puede decir, es algo parecido. Bueno, la diferencia es que misericordia es que Dios no me dé el castigo que merezco. Eso es Dios teniendo misericordia, no me da lo que merezco. En cambio, gracia es que Dios me da el favor que no merezco. Entonces, la palabra gracia aparece por primera vez y es vital para la doctrina bíblica en general. ¿Por qué? Porque nos muestra que la salvación es por gracia. Quiero que presten mucha atención. Solo me voy a adelantar un versículo para la próxima semana porque dice el versículo 9. ¿Cómo sigue el versículo 9? Solamente lo vamos a leer rápidamente. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Ok. Mira, muchos al leer eso podrían pensar, bueno, ya entiendo. Dios miró desde el cielo, vio que Noé era un tipo súper bueno, un tipo súper correcto, un hombre perfecto. Entonces Dios, como vio que no era tan bueno, Dios lo premió salvándolo del diluvio. No. Si Dios hubiera salvado a Noé por ser tan bueno, entonces Noé no hubiera necesitado esa gracia del versículo 8.
Noé no habría necesitado gracia, había necesitado justicia. Habría recibido un salario por las buenas obras. Pero el texto no dice que Noé ganó el favor de Dios. El texto dice Noé halló gracia. Entonces siempre en la Biblia el orden de los versículos aquí no es casualidad, obviamente. Una de las grandes ventajas de estudiar la Biblia de esta forma en que no puedes salirte del contexto. El versículo 8 está antes que el 9. Primero Noé halló gracia. Y como resultado de esa gracia, él pudo ser un hombre justo, íntegro y caminar con Dios. ¿Entiende? No está el verso 9 primero que el 8. No es que Noé primero haya caminado justo. No, no caminaba justo. Noé halló gracia. Y producto de que Noé halló la gracia, el resultado de la gracia de Dios en su vida permitió que él fuera un hombre justificado. Y por eso fue justo, por la gracia fue justificado Noé. Entonces, Noé no era perfecto por falta de pecado. Noé nació con la misma naturaleza caída de Adán y que todo el resto de su generación. Noé también fallaba. Es más, Dios también sabía que en el capítulo 9 se iba a pegar una senda embarrada. Porque lo primero que hizo apenas pisó la tierra, plantar una viña para embarrocharse. Y hay una situación bien difícil en la familia. Pero Dios no miró eso. Dios le dio gracia. ¿Entiendes? No era perfecto. Entonces la diferencia entre Noé y el resto del mundo no fue su perfección moral innata. La única diferencia entre Noé y el resto de su generación es que Noé levantó la mirada y halló gracia delante del Señor. La única diferencia. Mientras el resto de la generación tenía sus ojos puestos en la violencia y en la carne, Noé buscó el rostro de Dios y encontró el favor inmerecido. La gracia. Y esto es el evangelio puro, familia, en el libro de Génesis. Porque este mismo principio que vemos aquí, lo vemos en toda la Biblia. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es un don de Dios. Es decir, ¿qué no procede de nosotros? La salvación. La salvación no procede de nosotros. La salvación es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Es simplemente por la fe en Cristo. Nadie en el cielo va a poder decir, yo estoy aquí porque fui mejor que los demás. Noé no construyó el arca para ganar algo. Acuérdense eso. Cada clavo que Noé clavaba en el arca, me imagino a Noé martillando cada clavo diciendo, soy salvo por la gracia, soy salvo por la gracia. Hallé gracia, hallé gracia, hallé gracia. Es la gracia lo que produce fruto en Noé. Y hoy, en 2026, el mundo sigue exactamente igual que los días de Noé. La maldad se multiplica, hay oscuridad, pero el Señor nos dice, estoy buscando a alguien que quiera hallar gracia. Mírenme, yo estoy buscando a alguien en quien derramar mi gracia. Lo único que Dios pide es que vayamos con un corazón honesto, sincero a buscarlo y decirle, Dios, aquí estoy yo, no tengo nada que ofrecerte. Y a esa persona Dios le derrama su gracia. Es un error pensar que no era perfecto. Lo fue después de la gracia. Porque la gracia es lo que nos hace para Dios perfectos, sin serlo. La gracia es lo que nos hace perfectos y cabales para Dios por gracia. Porque la gracia no toma en cuenta lo que somos. La gracia nos cubre con Jesucristo y su sangre y nos mira Dios a través de su gracia y nos mira
con belleza. Ese es otro significado de la palabra gracia, belleza. Nos mira bellos, no mira nuestra maldad, no mira lo que vamos a hacer. Noé halló gracia, Dios sabiendo que más adelante la embarrada que iba a hacer era bastante grande. Pero aún así su gracia fue derramada sobre él, sabiendo Dios lo que más adelante va a pasar. Entonces, la gracia de Dios es lo que cambia la vida de alguien. No es al revés. No es obrar primero, voy a ser diferente. No, es buscar a Dios. De estar consciente de lo que soy y buscar a Dios. Señor, mira, no tengo nada, tengo mis pecados aquí, sé lo que soy. Y cuando busca al Señor, el Señor viene y derrama su gracia sobre esa persona. Está en busca hoy día, en 2026, el Señor exactamente lo mismo. Alguien le busca, alguien viene humilde al Señor y derrama su corazón y dice, soy un pecador, te necesito, y Dios derrama su gracia sobre esa persona. Es simple, es muy sencillo. Quien ha recibido la gracia también la demuestra con otros y la muestra hacia otros. Yo estoy consciente de lo que fui y estoy consciente de cuánto mal hice y estoy consciente de lo que Dios hace y yo sé que la gracia de Dios puede salvar a cualquier hombre y cualquier mujer, cualquier persona en cualquier condición. Y siempre he pensado, ¿cómo van a creer en algo que no se les cuente? Es necesario contarlo, lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces Dios sigue diciendo hoy día, estoy buscando a alguien que quiera hallar gracia, estoy buscando, y no tenemos que ser perfectos para acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Dios para que su gracia nos perfeccione y nos limpie. No tengo que ser perfecto para acercarme a Dios. Dios se acerca a mí cuando me acerco a Dios, imperfecto como soy. Me acerco a Dios para que su gracia me perfeccione y me limpie. ¿Ah? Entonces, tenemos varias cosas importantes para concluir en estos 8 primeros versículos, pero simplemente quiero que nos vayamos con 3 cosas. Primero, que nosotros necesitamos cuidar nuestras convicciones y nuestras alianzas. ¿Con quién nos estamos uniendo? La caída de la sociedad en los días de Noé se aceleró cuando la línea pura se mezcló con el mundo. ¿Y nosotros cómo está nuestra vida? O sea, en una sociedad donde las convicciones son transadas por muchos, nosotros no podemos abrazar las tinieblas sin mancharnos de ellas. Inevitablemente, si abrazamos las tinieblas, nos van a manchar. Necesitamos mantener nuestra vida apartada para el Espíritu Santo, para el Señor. Estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad, pero no fusionarnos con la oscuridad. Eso es súper importante. ¿Estamos llamados a alumbrar la oscuridad? Sí, pero no fusionarnos con ella. Segundo lugar, Dios es paciente, pero no para siempre. Todo tiene un límite. Si el Espíritu Santo me habla y toca mi puerta, debo abrírsela. Si hoy tengo convicciones que el Señor está tratando por una mala actitud que tengo, un pecado oculto, falta de perdón o lo que sea, no debo endurecer mi corazón y esperar al mañana, porque no debo jugar con el límite de la gracia divina, pensando, bueno, mañana me voy a poner a cuentas. Necesitamos decidir hoy. La convicción del Espíritu Santo viene a mi vida y yo tengo que obedecerla. Y en tercer lugar, bueno, necesitamos descansar en la gracia de Dios, no en mi perfección, no soy perfecto. El enemigo va a intentar convencerme de que tengo que arreglar mi vida primero y ser perfecto antes de acercarte a Dios. Ese es el peor error que el enemigo le hace cometer a las personas. He escuchado un montón de personas que me dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque mire, tengo este vicio, tengo esto otro, estoy en esta condición, o yo no voy al Señor, yo no voy a seguir al Señor porque estoy viviendo en esto, estoy viviendo en esto otro. ¿Y qué esperan? Si esa es la vida propia de una persona sin Dios.
Entonces, ¿cuándo me voy a acercar a Dios? Si eso es lo que quiere Dios, que me acerque así, para que Él trate con eso. Entonces, Noé no fue salvo por ser perfecto. Noé fue salvo porque halló gracia. El intentar ganar el favor de Dios con mis propias fuerzas nos va a cansar. El tratar de agradarlo con mis propias fuerzas nos va a cansar. Pero cuando ese favor inmerecido, esa gracia, yo la recibo, la gracia se transforma en el motor que transforma mi vida y me va a dar la fuerza para caminar en obediencia. Porque esto es una relación y la relación con Dios se cultiva. Nosotros no somos producto de una fábrica. Dios no tiene fábricas. Yo en la fábrica del cielo voy a reproducir cristianos. Y voy a tomarlo y voy a poner en ello esto, todo mecánico. Es un jardín en que Dios planta su semilla y empieza a regarse. El corazón que le abre y que se abre a la palabra en humildad y reconoce que es pecador, que necesita de la gracia de Dios, entonces es abrir el corazón, Dios pone su semilla y empieza una relación que Dios va regando. Entonces yo no tengo obras, tengo fruto, que es muy diferente. Las obras son esfuerzos humanos que uno hace. Y uno comete ese error como cristianos también. Voy a hacer esto, ahora sí, pastor. ¿Cuánta gente me ha dicho, ahora sí voy a hacer esto, me voy a poner las pilas, no sé, voy a orar todos los días, leer todos los días, te dura 2 días. Al tercero ya no quieres más. Porque no es eso. Cuando yo entiendo la gracia de Dios y entiendo qué ha hecho Dios por mí, realmente, entonces empieza mi relación. Y es como cultivar una relación. La semilla es sembrada y empieza a producir algo. Obviamente los primeros años a lo mejor todavía ni sale de la tierrita el brotecito, empieza a crecer. Pero va a llegar con los años el producto y el fruto de esa comunión. Empiezan a aparecer los frutos en mi vida, el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Señor. Porque ese es el fruto, ¿no? El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, cosas que tienen que ver con el carácter, no cosas que tengan que ver con lo que hago, sino con el carácter, con lo que soy. Entonces, sin la gracia no es posible caminar como Noé caminó en el 9. Sin gracia, Noé no habría caminado como va a caminar en el 9, con Dios. Sin gracia, Noé no sería un hombre justo perfecto entre sus contemporáneos. La gracia lo hizo caminar así. Por lo tanto, la gran conclusión de hoy es: no puedo ser justo y perfecto en mi generación sin conocer la gracia de Dios. Es imposible. Solo voy a caminar perfecto y justo en nuestra generación si primero he entendido la gracia de Dios. He comprendido que es por gracia, por nada más. Este es el nuevo pacto, ¿no? Lo que vamos a recordar ahora en la Santa Cena. Ese es el nuevo pacto. En la sangre de Cristo, por la gracia de Dios. ¿Oramos, querida familia?